la siguiente exposición que nos va a transmitir esa transición musical que hay desde el barroco al romanticismo que originalmente tenía el profesor Ricardo Potov. Así que le agradecemos a Daniel y le damos el pase entonces para que tome la palabra. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Ahí sí. Bueno, un gusto de estar en esta oportunidad. Vamos a hablar un poquito acerca de esta transición, justamente lo que es del barroco. Algunos elementos interesantes que vamos a ver y también algunas, espero, transición, o sea, no transición, sino que espero mostrar algunos videos como para tener un ejemplo específico de esta transición. Si me da un segundito, voy a, ahora sí, a compartir. Ah, un momento. Ahora sí, a ver. Eso, perfecto. Bien. Bueno, aquí tenemos algunos, estamos en la sede Osorno y hay algunos invitados acá, están también presentes. A ver, hablemos un poco acerca de esta transición, pero vamos a partir hablando acerca de la música barroca. Yo no sé si todos conocen alguno de los estilos, pero es un estilo de música que se desarrolló entre los años 1600 a 1750. Esto no solo es fascinante desde el punto de vista histórico y musical, sino que también, y bueno, y coincide con varias transformaciones que la misma sociedad europea fue desarrollando, sino que también desde el punto de vista musical comienza el desarrollo propiamente artístico, musical, desde el punto de vista también de la creatividad. ¿Mm? Porque anteriormente, el periodo anterior, la música fue mucho más sencilla, fue quizás más monocorde, algunas variaciones, pero ya en el barroco esto empieza como a haber una explosión de música, de notas, de acordes, y luego esto va a ir decantando a un periodo que vamos a denominar romanticismo, en donde, como vamos a ver a continuación, ya aparece el aspecto emocional también para que sea destacado dentro de la música. Veamos algunas características de la música barroca. En primer lugar, es cuando uno escucha una música clásica, digamos, y empezamos a darnos cuenta de que hay esta ornamentación, es barroco. Es decir, que un instrumento, por ejemplo, que va tocando una melodía, la melodía no es tan sencilla. Es decir, siempre intenta que cuando finaliza la frase, porque vamos a reconocer de que la música tiene preguntas y respuestas. Es decir, hay una melodía que empieza que surge, que aparece, como que preguntando algo, como que da la primera parte y siempre esta tiene que terminar. ¿Bien? Entonces, en esa primera pregunta tiene ciertos ornamentos, o sea, ahí pueden ser efectos de trino, como pequeñas repeticiones, es muy caballeresco. Entonces, parte la música, termina siempre con una decoración bonita y luego la respuesta también es muy bien decorada. Vamos a ver de que las frases que se van desarrollando en la música barroca también van terminando. O sea, por ejemplo, hay una primera parte donde están todos los instrumentos funcionando y luego finaliza y todos como tan, 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 y luego sigue y sigue. Entonces, esa es una de las características interesantes. El contrapunto también es algo muy bonito porque en el ejemplo que yo les voy a colocar a continuación, vamos a ver de que hay una melodía principal y podríamos imaginar que esta melodía es como una línea recta. Y sobre esta línea viene esto que se llama contrapunto, que son otras melodías que van como acompañando, la van envolviendo. Tocan, obviamente, escalas distintas, incluso en ritmos distintos, pero va acompañando. Entonces la melodía no va sola, sino que va con un conjunto
muy diverso. Eso es parte de lo que es el contrapunto. También está el bajo continuo, o sea, pueden haber instrumentos, bueno, recordemos que no había piano en esa época, sino que era el clavecín, que es un sonido muy metálico, que también es muy característico. Son instrumentos muy agudos, pero también hay un bajo que está dando también la base. Y bueno, y expresividad y dramatismo, porque una de las características de la música barroca es que justamente exprese ideas que fundamentalmente fueron motivadas por aspectos eclesiásticos, que muestren ciertas características hacia el cristianismo, Dios, etc. ¿Bien? Hubieron varios estilos o varios periodos dentro del desarrollo del barroco, en donde se integra, por ejemplo, en el barroco temprano a Monteverdi, Claudio Monteverdi, y ahí tenemos música que también está haciendo, o sea, se incorporan ciertos elementos escenográficos. Podríamos decir que ya en el periodo medio del barroco, con Johann Sebastian Bach, Vivaldi, me imagino, y Händel, fueron los que comenzaron a desarrollar entonces estas músicas y lo que es el concierto, las sonatas y los suites, que en esa época era todo un evento ir a acercarse y conocer esta música. Entonces, y siempre estaban representando elementos muy grandiosos. Pero podríamos decir que en el último periodo, en especial con Bach, se desarrolla una gran complejidad, pero no solo complejidad, no solo porque sea difícil, sino que hay un enriquecimiento a través de las fugas, y las fugas van desarrollando cánones. O sea, es impresionante cómo en determinadas sonatas o fugas de Bach vamos a ver de que esta especie de contrapunto en el fondo es una melodía que se repite en otra tonalidad y juntos van avanzando y se incorpora otra melodía que comienza a repetir en otra tonalidad, y en realidad el efecto en conjunto, porque uno podría hacer un ejercicio de concentración y a lo mejor tomar una línea melódica, y en realidad no le va a encontrar mucho sentido, pero el abstraerse un poco en una fuga es impresionante la belleza que empieza a surgir de esa música. ¿Bien? También hubo una expresión interesante de Vivaldi. Por ejemplo, tenemos las 4 estaciones, o sea, cómo él interpreta los cambios estacionales, las características que percibe de la naturaleza, y estas las vuelve o la incorpora como concierto. ¿Ah? Por ejemplo, los truenos es conocido con la parte donde comienzan los violines, ¿cierto? Eso, imagínense los truenos y los violines son parte de ese sonido. Entonces eso es bien interesante y es algo que sin duda explosionó el proceso creativo musical. Bueno, aquí voy a dar un ejemplo, espero que esté el sonido funcionando, pero esta es una obra muy conocida de Bach y tiene como elemento principal la flauta. Bueno, no lo vamos a escuchar completo, pero sí quiero que noten lo siguiente. Escuchen por un momento solamente la flauta. A todo esto, don Gerardo, ¿me puede confirmar si el audio se escuchó correctamente? Yo puedo confirmar, Daniel. Perfecto, bien. Bueno, hagamos un pequeño ejercicio. Solamente concentrémonos en la flauta, nada más que en la flauta. Y ahí vamos a ver preguntas y respuestas, a ver si las pueden identificar. Ahí está, ¿eh? Esa es la flauta. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Tan, tararán, tararán, tararán. Esa es la pregunta. Y luego esto tiene que concluir. Y la conclusión es la respuesta. Majestuoso, muy marcado, muy marcado.
Bien, ahora escuchemos el conjunto, o sea, lo que podríamos denominar el contrapunto. Pongan atención a las notas, los acordes y las escalas y las melodías que están realizando los otros instrumentos y que van a ver que están totalmente a destiempo. Ahora le damos el concurso, escuchemos el concurso. La parte dramática, digamos, emocional. Bien, esa sería la parte. Interesante. Entonces pueden ver cómo que en un conjunto es algo muy bello. También vemos una expresión, hay partes que es como más alta y otras un poquito más delicada, pero nunca deja de tener un ritmo constante y al mismo tiempo muy decorativo. Siempre las terminaciones, tarán, tararán, siempre van a concluir de esa forma. Podríamos decir de que esta característica del ritmo constante, no sé si cuatro cuartos, no conozco bien todavía la partitura, pero esa característica es lo que hoy en día su expresión más moderna podría ser el rock, fundamentalmente. De hecho, hay algunos por ahí que mencionan a Bach como el padre del rock. O sea, el rock tiene, en cualquiera de sus estilos, heavy metal, etcétera, tiene esa característica de ser de estilos segmentados. Bien, pero luego vienen cambios sociales y aquí hay un periodo que todavía no vamos a llegar necesariamente al romanticismo, pero sí hay algunas características. Por ejemplo, está el absolutismo, en el sentido de que está distintos monarcas, o por ejemplo en el caso de Francia, y que el arte fue utilizado para exhibir tanto su poder, tanto sus características. Por eso que la música barroca siempre fue considerada para ser tocada dentro de iglesias, por ejemplo, o de lugares que estén dentro de la monarquía, dentro de los estándares de la sociedad. Pero luego de esto hubieron cambios y ahí se produjeron o se van introduciendo también cambios sociales, como por ejemplo líneas de pensamiento, y ahí vamos a ver la ilustración y el clasicismo. Y específicamente en el clasicismo es que hay una apertura ahora desde el punto de vista melódico, justamente, por ejemplo, a través de Haydn y en particular de Mozart, porque ya no hay una estructura tan definida, ya no hay una estructura de tiempo que tenga que desarrollarse, sino que hay ahora un poco más de expresión. Veamos cómo Mozart, desde por ejemplo, de los 4 años de edad, pues, por favor, desde los 4 años de edad empieza a componer. Y en esas composiciones son preciosas. Recordemos cómo el padre de Ludwig, perdón, de Amadeus, ¿cierto? Empieza a hacer toda una serie de viajes para mostrar las características de su hijo. Y lo que vamos a ver ahí es que él, dentro de las cartas que podemos leer a través del padre hacia su esposa o mismo Amadeus, va diciendo de que Mozart ahora escucha sonidos de la naturaleza, es capaz de interpretar otro tipo de sonidos, no necesariamente que tenga que ser tan estructurado, y eso amplía, por supuesto, la gama de tonalidades. Con respecto a la transición al clasicismo, vamos a ver características que, por ejemplo, si bien el barroco fue muy complejo, imaginemos a Bach, fugas de Bach, que incluso hay sonatas, hay de Bach, de piano, por ejemplo, o el clavicordio en ese caso, tan majestuosas que en realidad para Bach, eran simples ensayos.
Ahora no es necesario tanta complejidad musical, ya no es necesario tantos sonidos, tanta decoración, tanta ornamentación, sino que empieza a haber una transición hacia la simplicidad. No por eso va a dejar de ser bello, pero sí a través de elementos más simples y estructuras más claras, más acordes, mayor equilibrio, por ejemplo, que el famoso contrapunto. O sea, ya no hay toda una gestación decorativa alrededor de la melodía, sino que ahora todo empieza a equilibrarse. Y esa es una de las características de este clasicismo, digamos. Aquí aparecen también el comienzo de las sinfonías, cuartetos de cuerdas y solistas. Es decir, empiezan ahora a incorporar otros instrumentos para enriquecer la obra musical. Algunos compositores destacados tenemos, por ejemplo, a Haydn, tenemos a Amadeus Mozart, por supuesto, y algunos de los primeros trabajos de Ludwig van Beethoven. O sea, podríamos decir que Beethoven es como que toma este impulso clasicista que todavía está con algunas inspiraciones barrocas, porque podríamos encontrar en las primeras obras de Mozart, incluso en las primeras sonatas y obras de Beethoven, esta especie de barroco, digamos. Podríamos todavía encontrar sutilmente esa expresión. Pero ya Beethoven, en este caso, al hacer esa transición, cambia totalmente su estilo. ¿Qué vamos a encontrar ahora en el romanticismo? Ahora viene la expresión emocional. Es decir, que busca transmitir una gama de emociones que podría ser desde el amor, la alegría, melancolía, sufrimiento, etc. Aparece el concepto del individualismo, es decir, que ahora es importante o se destaca en este caso el compositor. Vemos el rol fundamental que tuvo Mozart, por ejemplo, tanto en esa época como en la época de hoy. Luego Beethoven también va a ir ganando y generando un prestigio individual. Entonces ya los compositores no es que van a desarrollar música para que exista solamente música, sino que ellos van a hacer parte fundamental de esa imagen y también de lo que quieren expresar. Hay una innovación absolutamente, no sé si solo armónica, porque solo por mencionar a uno que se me viene a la mente, Beethoven fue un innovador, pero completamente. Para empezar, recordemos lo que malmente se dice Oda a la Alegría, ¿cierto? Es decir, esta novena sinfonía, el cuarto movimiento de la novena sinfonía. En realidad, él lo que desarrolló ahí es un himno a la fraternidad. Entonces no habla solamente de la alegría y de estar contentos, sino que hay un ideal de fraternidad. ¿Inspirado por qué? Bueno, por las guerras, por toda la transición, por todas las situaciones complejas que la sociedad estaba llevando en ese entonces. Por lo tanto, Beethoven inspira esa forma de pensamiento a través de la novena sinfonía. ¿Cómo podemos destacar eso? ¿Cómo podemos reconocer esos elementos? Por ejemplo, si uno escucha la parte coral de la novena sinfonía, vamos a ver ahí en el Joy, o sea, vamos a ver que comienza a cantar, no sé si lo han escuchado, pero hay una parte en que los instrumentos bajan y aparece ahora el tenor. Y este empieza a cantar, hay unas marchas, y luego que empieza a cantar solo, vamos a escuchar de que el coro poco a poco empieza a incorporarse al canto de este héroe, porque así un poco lo imagina Beethoven. Es un héroe que empieza a convocar a los demás y ahí viene la fraternidad, porque el coro también empieza a cantar la misma melodía del solista, que es el héroe. Y lo más maravilloso es que no solo el solista, no solo el coro van a interpretar la misma melodía, sino que también la orquesta empieza a tocar incluso las mismas notas a través del violín. O sea, hay una unión, o sea, hay un unísono fundamental. No solo por eso, Beethoven fue extraordinario y fue muy innovador, sino que también por el rol que le puso ahora al coro. O sea, fue la primera vez que hubo un coro
cantando en conjunto en una sinfónica. Eso no se había visto en absoluto. Cuentan por ahí la historia que dice que en la primera presentación de la novena sinfonía había un joven que en ese entonces, me imagino, tendría algo así como 8 años, que quedó impactado con toda la puesta en escena, coros, orquesta, etcétera, y que le llamó tanto o tan profundamente la atención que decide continuar ya desde temprana edad su desarrollo desde lo musical y puesta en escena digo. Me refiero a Wagner. Por lo tanto, Wagner logró recibir esa inspiración y vemos ahora cómo Wagner utiliza el simbolismo entonces en el desarrollo de sus obras a través de distintos mitos, la puesta en escena, la orquesta, etc. Fue extraordinario. Entonces vamos a ver esta ampliación de lo que fue la orquesta. El desarrollo del estilo romántico, romanticismo, también hubieron varias etapas. Por ejemplo, vamos a ver estos primeros compositores como Beethoven, Schubert, que fueron a través de estas formas libres, expresivas. Y después vamos a ver otro periodo mucho más expansivo desde el punto de vista, como dice ahí, de las fronteras musicales que podemos ver en Chopin, por solamente mencionar alguno de ellos. O sea, Chopin desarrolló, sabemos que principalmente el instrumento que él tocó y las obras de Chopin son principalmente en piano. Por lo tanto, podríamos decir que logró desarrollar una capacidad de expresión extraordinaria a través del piano. O sea, cómo con simples melodías, a veces que son incluso difíciles de interpretar, pero cómo a través de estas melodías, de estas notas, Chopin introduce una atmósfera que nos transporta a una dimensión espectacular, donde también, por supuesto, vamos a ver belleza, vamos a ver elementos extraordinarios y también melancolía, o sea, distintas emociones, pero logró que el piano sea como un protagonista. Y eso es algo muy, muy interesante. Y finalmente viene este periodo final del romanticismo como expositores o compositores como Brahms, Tchaikovsky, Wagner, que les mencionaba recién. Y aquí entonces lanzaron esta música a nuevas alturas, o sea, desarrollaron otros elementos. Y esto es algo muy interesante. Entonces, vamos a ver de que el primer periodo del romanticismo se caracterizó entonces por una expresión emocional intensa. Hay una característica del individualismo y subjetividad, o sea, los compositores van de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su visión, van desarrollando la música. ¿Bien? Por ejemplo, como era común en el periodo barroco, los músicos eran, desde ya imaginemos al padre de Amadeus, que fue uno de los pioneros en el desarrollo musical del violín. Él desarrolló a lo que el día de hoy sería como el manual del violín. Son músicos que estaban siendo apadrinados o tenían un financiamiento más o menos regular. Pero luego esto empieza a cambiar porque, claro, los compositores ya buscan otras cosas de expresión, no solamente lo eclesiástico, lo que se indicaba de acuerdo al financiamiento. Había mayor libertad al respecto. Y Beethoven justamente vemos de que cada vez más en su camino hacia su interior. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que Beethoven quedó sordo, lo que implica que prácticamente la música que él desarrolla provenía de su interior, provenía de su alma. No le gustaba justamente ser apadrinado, fue reacio y rechazó varias encomendaciones de trabajo porque justamente él quería mantener esa libertad por la visión que él quería desarrollar. Y bueno, y se cuenta que ahí varios de sus discípulos, como un poco a escondidas de Ludwig,
hicieron algunos tratos para poder mantener a su maestro, digamos, pero él que siempre quería tener ese elemento central. Y ahí entonces desarrolla estas líneas armónicas y modulaciones inesperadas, porque hacen cambios. Después avanzamos a las formas musicales, por ejemplo, las baladas, las sinfonías pragmáticas, poemas sinfónicos. Y estos compositores, como habíamos dicho recién después, Schubert, Mendelssohn, etc. Aquí tenemos algunos expositores o algunos compositores más o menos importantes dentro del romanticismo. Ya mencioné a Chopin, donde sus nocturnos y preludios reflejan no solo esta expresividad emocional, sino que también hacen que el piano logre notas, logre a través de los armónicos que se van desarrollando, logre una expresión. O sea, ahí vemos una fusión muy interesante entre el intérprete y el piano. Brahms, compositor alemán, desarrolló entonces la sinfonía romántica, la música de cámara, y empieza a ver ahí una transición y modernidad en su estilo. Y finalmente tenemos a Tchaikovsky, que es un compositor ruso, en donde, lo que uno más puede conocer es acerca del Lago de los Cisnes, que también es una obra donde no es solo ballet, sino que también hay elementos simbólicos ahí, muy parecido a lo que también va a desarrollar Wagner. Por lo tanto, vamos a ver de que hay una mayor riqueza en el desarrollo artístico musical. Ya no es solo expresar armonía y belleza a través de los sonidos, sino que junto con los sonidos sirva de transporte para poder transmitir ideas simbólicas. Por lo tanto, ahí tenemos que el mensaje o la forma de comunicación es muy completa, y eso produce también al que está participando como espectador efectivamente transportarse en otra dimensión. Y eso es una de las características interesantes que podemos observar del arte. Es decir, el arte nos da la posibilidad de unirnos a pesar de nuestras diferencias. Como cada uno tenemos formas incluso de pensamiento distintos, estilos de vida distintos. Pero cuando participamos de una obra musical, lo que estamos haciendo es incorporarnos fraternalmente en un espacio dimensional en el cual compartimos eso mismo que hemos llegado, ese mismo lugar. Y eso es algo interesante, eso es parte de vivir un poco esa fraternidad, que no la podríamos conseguir salvo que nos conociéramos y desarrolláramos otras actividades, por supuesto. Quiero mostrar un poco para representar esto que les comento. Me refiero a la capacidad de expresión, cómo no solo el que interpreta, sino que la obra en conjunto logra desarrollar estados emocionales bellos, no precisamente a través del Lago de Cisne, que es hermosísimo, sin lugar a dudas, sino que quiero mostrar un poquito el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. Yo no sé si lo conocen, pero vamos a ver inmediatamente cómo el piano forma parte protagonista de todo el conjunto y luego muy poquito en lo individual.
Bueno, y ahí empieza a haber todo un desarrollo muy bonito, así que los invito a que puedan escuchar. Este es el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. Como pueden ver, entra de una manera espectacular toda la orquesta, el piano se introduce majestuosamente, entonces esto es lleno de expresión, lleno de belleza y también los cambios, porque no se queda en el mismo estilo, sino que vamos a ver, bueno, los dejo para que lo puedan escuchar, pero vamos a ver que luego de esto empieza a haber ciertas variaciones, las melodías se juntan nuevamente, se van separando, ya no hay ese contrapunto, ¿cierto?, que decoraba, como duendecitos que van acompañando la melodía principal, sino que ahora es netamente a una expresión. Así que es maravilloso. Como también tanto Wagner y otros compositores son fundamentales. Entonces, como elemento, para ir cerrando también, recordemos entonces que la música romántica y al mismo tiempo la sociedad expresan lo emocional, es un reflejo creciente de intereses en las emociones, el individualismo también en la sociedad, programatismo, es decir, una conexión entre el romanticismo literario, visual en la cultura, o sea, cómo se va funcionando no solo lo musical, sino que también otros elementos culturales, literarios, simbólicos, etc. Y bueno, y la orquesta también va creciendo en complejidad, o sea, cada vez ahora vemos las sinfónicas mucho más grandes, incorporan percusión, viento, o sea, están prácticamente los 4 elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego, presentes en la orquesta. Bien, eso sería entonces mi presentación y dejo ahí a don Gerardo y muchas gracias por este pequeño espacio para compartir estas ideas. Al contrario, Daniel, muchísimas gracias. Nuevamente reitero mi admiración y gratitud por este espacio que tú has sabido, bueno, como siempre. Así que muchísimas gracias, Daniel.